Bienvenidos a su programa Ascension Life en español. Hoy queremos compartir una palabra de gran bendición para nosotros. Quiero leerle en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. Dice, si se mantienen firmes o fieles en mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El tema de hoy le hemos titulado la libertad. Más adelante estaremos explicándole algunas palabras acerca del tema de ser libres o estar en libertad. Y utilizando unas palabras también en el inglés. Yo creo que esto es necesario que podamos entenderlo bien y saber de qué estamos hablando hoy. Así que el Señor le dice a sus discípulos, les dice, si realmente se mantienen en mi palabra. En otras versiones dice, si realmente se mantienen fieles a mi palabra, a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dios quiere que usted y yo seamos libres. Dios desea que podamos experimentar la libertad. Y por ende, yo quiero que usted me comprenda en este mensaje en la cual yo quiero que el Señor desea que nosotros seamos libres de toda atadura y que podamos entender cuál es el propósito de Él para nosotros aquí en planeta Tierra, aquí en este mundo que estamos viviendo, donde hemos sido atacados, donde los cristianos simplemente vivimos dentro de este cuerpo, pero tenemos que vivir para el Señor. Así que en el versículo 34 dice, ciertamente les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Bien, voy a tratar de explicarle esto brevemente, pero yo quiero terminar también con un mensaje que hace de gran bendición para todos nosotros. Dice, Dios nos quiere hacer libre, ¿verdad? Él no quiere que rompamos toda cadena, toda atadura y que el que seamos verdaderamente libres. Dice, si se mantienen fieles en mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Es la verdad de Jesucristo. Es cuando nos permanecemos en las Escrituras, entendemos de que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Cuando permanecemos firmes y fieles a su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y esa es la verdad acerca de Jesús, la que nos hace libres. Ahora, en el versículo 34 dice, cualquiera que cometa pecado es esclavo del pecado. En Pedro también, 1 Pedro también habla de que el pecado se convierte como maestro del pecado, ya sea cualquier pecado que usted y yo estemos lidiando. Usted no necesita decirme, yo no necesito decirle a usted con qué pecado usted está lidiando. Eso es entre usted y Dios. El propósito de Dios es de que usted sea libre, que nosotros seamos libres de aquel pecado que estemos lidiando. Ese es el propósito de Dios, que seamos libres. Ahora, dice, si continúan mis palabras, en Juan 8:31, dice, si se mantienen firmes en mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Hay que estar concentrado en la palabra, hay que estar agarrado de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a permanecer firme, a salir adelante, a estar fuerte a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que está dentro de nosotros, que está cuando la estudiamos, cuando la leemos, la palabra de Dios hace el efecto dentro de nosotros. Y quiero también leerle en el libro de Lucas 17:21. Dice, no van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está en ustedes, entre ustedes. Es una certeza del Señor que nos asegura de que el reino de Dios está dentro de nosotros.
Es por ende que la palabra de Dios, entre más leemos la palabra de Dios, entre más estudiamos la palabra de Dios, el Señor nos reedifica, nos anima desde adentro hacia afuera, que podamos ser mejores cada día. Y que el pecado no se vuelva nuestro maestro dentro de nuestra vida. ¿Qué está diciendo con esto, hermano Carlos? Que, por decir, si yo estoy pecando, ya sea con cualquier pecado, ese pecado ya se convierte en maestro mío. Eso es lo que dice la palabra. Es muy duro, es difícil escuchar estas cosas. A veces ni lo queremos leer. Pero si ponemos la palabra de Dios en práctica, dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestra vida, seremos mejores. Y ese es el propósito de Dios, de que seamos vivos, seamos ejemplos para aquellos que nos rodean. En este versículo nos explica de que la libertad está dentro de nosotros, está dentro de usted y de mí. Dice, hay una lucha, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacer todo lo opuesto al espíritu. La carne quiere disfrutar los placeres del mundo, quiere disfrutar de todo lo que hay allá afuera. Mas, sin embargo, el espíritu está disponible a buscar del Señor, pero es una lucha entre su mente y su cuerpo. Y el Señor entiende eso porque estamos viviendo en un cuerpo carnal tratando de ser espirituales. Pero el Señor nos ha llamado, si permanece en mi palabra, seremos fieles. Si se permanecen firmes en mi palabra y serán fieles en mi palabra, o serán verdaderamente mis discípulos, y seremos libres y conocerán la palabra de Dios y serán verdaderamente libres. Así que el paso a la libertad es un proceso. Muchas veces nosotros queremos las cosas demasiadamente apresuradas o muy rápido lo queremos. Como que cuando vamos a calentar una comida, utilizamos la estufa o utilizamos el microwave. Inmediatamente decidimos el microwave, es algo rápido. Pero déjeme decirle algo, que si deseamos ser verdaderamente discípulos del Señor, tenemos que pasar por el proceso. Si conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Tenemos que venir y conocer la verdad de Jesucristo. Tenemos que vivir y habitar y ser fieles a su palabra y dejar que nuestra vida pase por ese proceso. Que el Señor nos ayude, que el Señor trabaje en nosotros y que nos moldee. Pero muchos de nosotros a veces no escuchamos la voz del enemigo diciéndonos que esto nos miente muchas veces. Así que no escuche la voz del enemigo, no escuche esa voz, escuche y permanece en la palabra de Dios. Quiero decirle esto, dice, la gente que está en esclavitud no saben que están en esclavitud hasta cuando son libres. Si dice que el Señor en su palabra, si conocemos la verdad, Él nos hará libres. A veces no sabemos que estemos en pecado hasta cuando estemos libres, ¿verdad? A veces no sabemos que estemos en tantas situaciones hasta cuando estemos libres. El Señor desea de que usted y yo permanezcamos en su palabra y que podamos conocer la verdad. Sí, yo quiero darle otro ejemplo de cómo podemos ser libres, de que Dios quiere que nosotros seamos libres físicamente y espiritualmente. Dice, si una vez en un momento usted se ganara cierta cantidad de millones de dólares, ¿verdad? Muchos de nosotros estaremos contentos, muy felices, ¿verdad? Muchos de nosotros también tenemos deuda, pagar la casa, pagar el carro y una infinidad de deudas. Pero muchos de nosotros le debemos a todas estas empresas, a los bancos, a los prestamistas, ¿verdad? Pero sería algo tan lindo que podamos tener este dinero y que podamos pagar toda nuestra cuenta y que no le debamos dinero a nadie, ¿verdad? Es una libertad que debemos experimentar. Así que ser libres de deuda, esa es mi meta. Yo no sé cuál es su meta, pero de veras yo quisiera algún día estar libre de deuda, no deberle a nadie. Sí, así mismo Dios desea que seamos libres, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Ahora, una palabra rápidamente. En el inglés, la palabra freedom y la palabra liberty. Esta palabra tienen dos significados diferentes. En el español
se traduce libertad, libre o libertad. Bueno, le voy a decir la primera. Freedom significa ser libre de algo o nunca más estar bajo atadura. Ahora, libertad es ser libre para hacer algo, ¿verdad? Dios te ha llamado para hacer grandes cosas. Dios te ha llamado para predicar, para hacer misiones, en lo que Dios te ha llamado, ser libre de hacerlo, ¿verdad? Pero no podemos hacer lo que nos da la regalada gana, ¿verdad? Tenemos la libertad, somos libres, ¿verdad? Pero no tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca. Cuando nos convertimos al Señor, somos libres, pero no tenemos la libertad de hacer lo que nos da la gana. Así que el Señor nos está pasando por un proceso. Dice, si continúas en mis palabras, seremos libres. Así que siéntase libre de lo que Dios te llamó a hacer, a lo que Dios te ha llamado. Yo quiero despedirme de este mensaje y que se haga de gran bendición. Así que haz lo que Dios te ha llamado a hacer. No te des por vencido, sigue adelante, sigue buscando al Señor, permanece en su palabra. Hoy más que nunca Dios nos llama a permanecer en su palabra y créame que Dios te va a bendecir grandemente. Dios te bendiga.